de Rosas van a regresar los diferentes periódicos, reuniones en cafés, en bares, para discutir sobre política. Y la prensa va a tomar un rol central porque va a ser el canal, el medio donde se van a ir expresando ideas políticas. O sea, mucho más que ahora. La prensa era el lugar donde, sobre todo, se fundaban, por ejemplo, allí diarios, como por ejemplo, dice ahí, diario Los Debates, dirigido por Mitre, entonces era un diario que tenía una postura a favor de Buenos Aires. El Progreso a favor de Urquiza, y así, básicamente como es más o menos ahora, uno cuando ve el título del diario sabe más o menos hacia dónde va a apuntar o qué va a decir, ¿no? Así que bueno. Fíjense que la oposición a Urquiza cada vez va a ir creciendo más y más en Buenos Aires, a tal punto que, si bien López y Planes era el gobernador, cuando se produjeron elecciones para la legislatura bonaerense, es decir, para el poder legislativo, triunfó la mayoría opositora a Urquiza. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez más crecía la oposición a Urquiza en Buenos Aires. Ahora, por el otro lado, por el lado de las provincias, Urquiza tenía dos problemas, o dos frentes, mejor dicho. Buenos Aires, totalmente opositor a él, el resto de las provincias del interior, a favor, quienes confiaban en él para organizar definitivamente el país. Y es así que ocurrió el famoso Acuerdo de San Nicolás. Se produjo esta reunión donde asistieron la mayoría de las provincias, y como dice allí, los objetivos principales fueron fijar la reunión de un Congreso Constituyente, el cual se dio posteriormente en Santa Fe, y la elección de un gobierno provisional, mediante la cual Urquiza fue nombrado como director provisorio de la Confederación Argentina, de toda la Confederación. Todavía no se creaba el cargo de presidente, pero era más o menos similar, ¿no? Así que el Acuerdo de San Nicolás es muy importante porque es allí donde se van a sentar las bases del Congreso que sancionó la primera Constitución Nacional. Así que eso ténganlo en cuenta. Al nivel del interior venía todo genial, pero en Buenos Aires van a comenzar definitivamente mayores conflictos. ¿Por qué? Porque la prensa porteña, los porteños van a rechazar la participación de Buenos Aires en este acuerdo. No van a querer en realidad no van a estar de acuerdo con los términos, porque fíjense que lo que más criticaban era la igualdad de diputados. ¿Cómo Buenos Aires va a tener los mismos diputados que las provincias del interior a la hora de decidir una constitución? Lo que estaban viendo los porteños básicamente era que si se sancionaba la constitución siguiendo el plan de Urquiza, ellos iban a quedar muy relegados, no iban a tener ese lugar central que pretendían y que habían tenido durante la época de Rosas. Así que allí es donde van a comenzar los conflictos. ¿Quiénes van a ser los dos máximos exponentes del porteñismo? Por un lado, lo tenemos a Bartolomé Mitre, una personalidad que se va a meter de lleno en la política argentina de esta época, y después vamos a ver cómo va a ser hasta fines del siglo XIX una persona muy importante, un personaje histórico esencial de nuestro país. Urquiza, como dice allí, principal líder del porteñismo, en contra del gobernador López y Planes. Acá, una foto de él. Quien arengaba, podríamos decir, o quien estaba a la cabeza del sector porteño muy opositor a Urquiza. Tal es así que directamente estos enfrentamientos que a través de la prensa pasaron a las armas. Los porteños no querían saber nada con someterse a la autoridad de Urquiza y a participar en su Congreso Constituyente. Y directamente, fíjense que al mismo tiempo que se estaba comenzando a discutir la Constitución en Santa Fe, en Buenos Aires estalló una revolución conocida como Revolución del 11 de septiembre, en el cual milicias porteñas autoconvocadas, es decir, ¿sí?, armadas de la nada, tomaron la ciudad y van a definitivamente tomarla para siempre. ¿Qué quiero decir con esto? Que van a destituir al gobernador López y Planes, al gobernador designado por Urquiza, y van a formar un nuevo gobierno, el cual
el gobernador designado va a ser también otro hombre muy porteño, por así decirlo, llamado Valentín Alsina. Quien él como gobernador, Mitre como una personalidad muy importante, van a organizar la provincia. Y fíjense que momentáneamente Buenos Aires va a quedar separada de la Confederación Argentina. ¿Por qué? Porque Buenos Aires y el gobernador Alsina van a nombrar funcionarios afines a sus intereses, van a organizar instituciones, van a formar una milicia propia, un ejército propio, aprovechando que ahora controlaban los recursos de la aduana. Y al no estar de acuerdo en los términos que se iba a sancionar la Constitución argentina, retiraron a sus diputados de este Congreso. Así que directamente Buenos Aires se separó del resto de la Confederación momentáneamente. Obviamente que esto no es que quedó así de la nada, se aceptó de una, sino que ante esta rebelión interna que estaba sufriendo Urquiza, envió el ejército de la Confederación, el ejército argentino o el ejército de él, como quiera nombrarlo. También tuvo el apoyo de los federales de la campaña bonaerense del interior de la provincia que no estaban en desacuerdo con los porteños, y sí a favor de Urquiza. Sobre todo se va a destacar este señor, Hilario Lagos, como un coronel federal muy importante de la campaña que, aliado a Urquiza, va a tratar de volver a reconquistar la ciudad. Fíjense que la ciudad fue bloqueada por todos lados, es decir, desde el norte, asediada. Imagínense, piensen en ese gran ejército que se armó para tratar de conquistar, reconquistar Buenos Aires, pero lamentablemente para la Confederación esto no va a poder ser así. ¿Por qué? Básicamente porque Buenos Aires va a tener la gallina de los huevos de oro, como para que lo entiendan. Buenos Aires, recuerden lo que vimos todo este tiempo, tenía el puerto y tenía la mayoría de el territorio que utilizaba para la ganadería y para la actividad económica, está en una zona que no había sido lugar de guerras. Estamos hablando del centro y del sur de la provincia, entonces podía resistir, entre comillas, los ataques de la Confederación. Así que esta coalición federal no pudo quebrantar el deseo de Buenos Aires, y directamente en 1853 no le quedó otra que firmar un armisticio, un cese de hostilidades, en el cual, mientras en Santa Fe se estaba sancionando la Constitución Nacional, Buenos Aires abandonó definitivamente la Confederación Argentina y fue un país aparte hasta el año 1862 al menos. Directamente estaba la Confederación Argentina por un lado, Buenos Aires por el otro como país aparte, confirmando la secesión. Así que bueno, imagínense qué evento político de magnitud de esto, y que bueno, que quedará, así como cuando uno ve una serie, quedará para el año que viene ver qué pasó, cómo se resolvió este asunto. Ahora bien, por el otro lado, ¿qué pasaba en la Confederación Argentina y sobre todo en Santa Fe? El Congreso Constituyente se reunió en la ciudad de Santa Fe, fíjense, en noviembre de 1852. Este congreso que había sido fijado en el Acuerdo de San Nicolás, por eso que los dos son tan importantes, en el cual, bueno, no participó Buenos Aires. Fíjense que recién el 1 de mayo de 1853 se aprobó la Constitución. ¿Y por qué tardó tanto? Básicamente porque se estaba esperando que se solucione la situación de Buenos Aires, es decir, tratar de sancionar la Constitución con la provincia más importante. Pero bueno, como la situación en Buenos Aires no cambiaba y pintaba para peor, directamente, bueno, se aprobó la Constitución. Fíjense que se tomó juramento el 9 de julio, y a partir de allí se creó una república federal y representativa. Al fin la Argentina se organizaba del todo, a pesar de no contar con Buenos Aires.
un hecho histórico sin precedentes, muy, muy esperado. Piensen que la Revolución de Mayo comenzó en 1810, la independencia se declaró en 1816 y recién en 1853 se pudo organizar y sancionar una constitución, la cual, fíjese, tenía derechos civiles, personales, propiedad privada, igualdad ante la ley, libertad de culto, todo lo establecido por el liberalismo político y económico, la división de los tres poderes, la forma de elegir los tres poderes, que hasta el día de hoy sigue vigente, un poder legislativo bicameral, es decir, diputados y senadores, la designación de los jueces federales a cargo del presidente con acuerdo del Senado, todas cuestiones muy importantes. También, si recuerdan un poco de historia del Chaco, van a recordar el tema de los territorios federales y el trato con los indígenas, en fin. Ese documento tan importante, tan ansiado, el cual se basó mayoritariamente en el famoso libro de Alberdi que vimos en la clase pasada, las bases y puntos, y también en la Constitución de los Estados Unidos, que era, como ya vimos, era como el ejemplo a seguir, ¿no? En las repúblicas latinoamericanas, al menos su constitución, las famosas bases de Alberdi. Así que bueno, con esto vamos a terminar, hasta acá llegamos, hasta el momento en que Rosas es derrotado y se organizó hace 1853 la Argentina, por un lado la Confederación Argentina, por el otro lado la provincia de Buenos Aires. Hasta acá vamos a llegar, retomaremos el año que viene, en marzo, así que bueno, recordarles que los trabajos, el TP3 de las dos materias se entrega la primera semana que regresemos a las clases. Yo quiero creer que va a ser en marzo, que no va a pasar nada raro en estos meses, así que por eso les puse que la primera semana se entrega. Cuando retomemos nosotros, los profes, cuando tengamos que presentarnos y ahí tengamos efectivamente la información, yo les voy a mandar un correo para recordárselos. Así que bueno, muchas gracias. La verdad que fue un año totalmente atípico para todos. Así que bueno, espero que el año que viene sea mejor en todos los sentidos, no solamente en el académico. Y que bueno, a todos les deseo unas felices fiestas, que pasen en familia, en amigos, que recarguen las pilas y bueno, nos vemos el año que viene. Un abrazo para todos.